Mi hijo Carlos me envió un mensaje. Un mensaje corto. Mamá, no vengas a cenar. Sofía no quiere verte. Esto fue justo después de que yo pusiera 200.000 euros para su casa. Mi propio hijo, en mi propia casa, me negaba la entrada. Sentí una indignación profunda. Pero lo que hice después, la decisión que tomé esa misma noche, cambiaría todo. Se arrepentirán de sus palabras y sus acciones. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Carmen. Tengo ya 77 años. Una vida larga, con sus alegrías y sus penas. Viuda de mi Ricardo hace ya 15 años. 15 años desde que su voz dejó de resonar en casa, pero no en mi memoria. Pensé que con solo criar bien a mis hijos, mi vida estaría completa y no tendría nada de qué arrepentirme. Pero un día cualquiera, me di cuenta de algo muy simple, pero muy doloroso. Hay cosas que, por mucho que las des, no siempre te serán devueltas. Fue una tarde de otoño, la luz ya se iba, tiñendo mi salón de un naranja triste. Me estaba arreglando. Siempre me ha gustado ir presentable, aunque solo fuera para una cena familiar. Mi vestido azul oscuro, el de siempre, el que no era demasiado llamativo para que Sofía no frunciera el ceño, pero tampoco descuidado. Carlos, mi hijo, había dicho que la cena sería a las 7. Eran las 6. Me movía por el piso, revisando los pliegues de la tela, aunque sabía que todo estaba perfecto. Y entonces, sonó el móvil. Un mensaje. Era de Carlos. Mi corazón dio un brinco tonto, como si fuera un adolescente esperando una cita. Pensé que quizás confirmaría la hora, o se ofrecería a recogerme, aunque hacía años que no lo hacía. Me puse las gafas. Leí. Las palabras se clavaron en mí, una a una, frías y afiladas. Mamá, no vengas a cenar esta noche. Pausa. Un segundo mensaje llegó. Mi esposa Sofía no quiere verte. Sentí como si alguien me hubiera arrojado un cubo de agua helada. Directo al corazón. Mi esposa Sofía no quiere verte. La frase flotó en el aire de mi salón, entre las fotos de Ricardo sonriéndome, de Carlos pequeño con su primer pez, de Ana y Miguel en sus graduaciones. Esas fotos que, antes, me recordaban una vida más cálida. Más clara. Esto era diferente. Había pasado justo después de que les comprara una casa nueva. Una adosada en la urbanización Ribera del Sol, de 3 plantas, junto al río. Una casa por la que yo había puesto un depósito de 200.000 euros hace apenas unos meses. Mamá, es una inversión, me había dicho Carlos. Siempre tendrás tu sitio. Mi sitio. Me reí, una risa amarga que se quedó en mi garganta. Mi sitio, pensé, desapareció hace mucho tiempo. Mi teléfono temblaba en mi mano. Era Carlos. Pero no era su nombre lo que vi, sino el remitente del mensaje. Me senté despacio en la silla, aferrada al móvil como si fuera el último hilo que me unía a algo real. Vi a Carlos de niño, agarrado a mi falda en el parvulario, luego tímido preguntándome qué regalarle a una niña, y más tarde, tan feliz, presentándome a Sofía. Y ahora, esto. Un mensaje frío y corto, sin una disculpa. ¿Fue una decisión espontánea, o algo que habían estado pensando durante mucho tiempo? ¿Cuántas veces me habrían sonreído a la fuerza? ¿Cuántas invitaciones no fueron más que pura cortesía? No. No esta vez. No más. Algo se rompió dentro de mí, pero de una forma extraña. No fue una explosión de rabia, sino un clic. Una calma que nunca antes había conocido. Una claridad brutal. Mis manos dejaron de temblar.
Me levanté y caminé hacia mi viejo escritorio. Abrí el cajón superior, donde guardaba todos mis documentos, organizados por carpetas. La carpeta de Carlos era la más gruesa. Saqué mi móvil. Pulsé el número del banco. Banco Unión, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, dije, mi voz sonaba extrañamente firme. Soy Carmen. Necesito hablar sobre las transferencias automáticas de mi cuenta. Y quiero revocar un poder notarial. La empleada, tras la verificación de mi identidad, me preguntó qué deseaba. Quiero que se detengan todas las transferencias y retiros. Absolutamente todos. Sin excepción. Hubo un silencio al otro lado. Pero, doña Carmen, son muchísimas. Lo sé. Quiero que las detengan todas. Las 174. La voz de la empleada, mientras tecleaba, sonaba a incredulidad. No lo había imaginado nunca. 174. Tantas. Yo misma no era consciente de la cifra exacta. Miré la foto de Ricardo. Tenías razón, Ricardo, susurré. No dejes que nadie se aproveche de ti, por muy cercano que sea. Listo, doña Carmen, dijo la empleada finalmente. Todas sus 174 transferencias periódicas y pagos automáticos han sido suspendidos temporalmente. Deberá venir en persona para la cancelación definitiva. Los detenga ahora mismo, insistí. Estaré ahí mañana por la mañana, apenas sabrán. Colgué el teléfono. Me senté en el sillón durante mucho tiempo, inmóvil. Mis manos temblaban un poco, sí, pero mi corazón estaba extrañamente sereno. Era como si un peso, que había cargado durante años en mi espalda, se hubiera desprendido de repente. No lloré. Solo me senté en la quietud de mi piso, entre mis fotografías, mis muebles viejos, el olor a vainilla y papel. Por primera vez en años, sentí que había hecho algo por mí misma. No por mi hijo. No por mis nietos. Ni por la paz familiar. Solo por mí. Mi teléfono volvió a vibrar. Era de Carlos. Ana debía haberle dicho algo. Pero no lo abrí. No tenía intención de explicarme ni de disculparme. Abrí un nuevo mensaje y escribí una sola frase: ahora pagad vosotros. Parásitos. Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar. La verdad es que no quería ser tan dura, pero ellos habían empezado con esa frialdad. Me habían hecho sentir incómoda en una casa que yo había pagado. Ellos habían elegido ser extraños primero. Yo solo lo aceptaba. Envié el mensaje. Y apagué el móvil. Silencio. Calma. Afuera, la tarde empezaba a caer. Una luz suave se posaba en el alféizar de la ventana. Me levanté. Fui al armario, me quité el vestido que había elegido para la cena y me puse ropa cómoda de estar por casa. Puse la tetera en la cocina. El aroma a manzanilla se extendió, acogedor. Saqué un viejo álbum de fotos y pasé las páginas. Mi boda con Ricardo. Carlos pequeño en brazos de su padre, en la casa del pueblo, en un viaje, en un café. Tantos años encerrados en esas imágenes. Me miré a mí misma, joven. Siempre ocupada, siempre haciendo algo por alguien. Siempre posponiendo mis propios deseos, mis propios sueños. Siempre ayudando a alguien. Primero mi marido, luego mi hijo, luego su familia. Yo, siempre la última. Ricardo siempre me decía: Carmen, no dejes que la gente se aproveche de ti, por muy cercanos que sean. Antes de irse, me hizo prometer que cuidaría de mí misma, como había cuidado siempre de los demás. En aquel momento,
Asentí, pero pensaba, si no doy, ¿quién me necesitará? Ahora lo entendía. Yo me necesitaba a mí misma. Cerré el álbum. Volví a la cocina, preparé el té y saqué un libro que llevaba años queriendo leer. Un libro que siempre había pospuesto, por la enfermedad de Miguel, por las clases de Sofía, por un evento familiar importante. Ahora, podía leerlo cuando quisiera. Podía vivir como quisiera, sin expectativas, sin peticiones, sin el papel interminable de salvadora. Mañana sería un día nuevo. Un día solo para mí. Un día en el que, por fin, yo sería la protagonista. Me senté en mi sillón, con la taza de té aún caliente en mis manos, y dejé que mi mente viajara. 20 años atrás. Un tiempo donde todo era más simple, más lleno de promesas. Un tiempo donde Ricardo aún estaba a mi lado. Él siempre fue mi ancla, mi voz de la razón. Recuerdo sus palabras, grabadas a fuego en mi memoria, dichas con esa mezcla de amor y sabiduría que solo él poseía. Carmen, no dejes que te pisoteen, ni siquiera los tuyos. La gente, incluso la más cercana, a veces solo ve lo que puede sacar de ti. Él intentaba enseñarme a poner límites, pero yo, ingenua, pensaba que el amor lo podía todo. Que si daba lo suficiente, el amor y el respeto volverían solos. Después de que Ricardo se fue, esa voz de alarma que él representaba, se silenció. Y yo, Carmen, me convertí en la matriarca, en el pilar. Mi orgullo familiar, el sentido del deber maternal, me impulsaban. Quería que Carlos tuviera lo mejor, que mis nietos, Miguel y Ana, crecieran sin preocupaciones. Comenzó de forma sutil, como suele ocurrir con estas cosas. Primero, eran pequeños empujones mensuales para ayudar con los gastos de la casa vieja de Carlos y Sofía. Luego, la reparación del tejado, la matrícula de la escuela privada para Miguel, porque el niño tiene un talento especial, abuela. Sofía quería un coche, presentable, para su trabajo de agente inmobiliario. Por supuesto, yo pagué el seguro del coche de lujo. Para que no le dé vergüenza llevar a los clientes, mamá, decía Carlos. Y yo, con una sonrisa, escribía el cheque. Mi mente repasaba la lista interminable. El pago de la hipoteca de su casa antigua, los arreglos de la cocina que Sofía tanto ansiaba porque se lo merecía por lo mucho que trabajaba. Cada vez, yo, Carmen, firmaba silenciosamente los cheques, creyendo que hacía lo correcto. ¿No era eso lo que una madre debía hacer? ¿Ayudar a sus hijos a construir una vida mejor? La joya de la corona, el gran regalo, llegó hace apenas unos meses. Carlos me llamó, con la voz llena de emoción, para contarme sobre la casa de sus sueños, una adosada de 3 plantas en la urbanización Ribera del Sol, con su propio embarcadero. Era una vivienda preciosa, moderna, con vistas al río. Lujo. Un lujo que ellos no podían permitirse solos. Mamá, es una inversión, me dijo Carlos. Siempre tendrás tu sitio. Tu habitación, tu espacio. Y yo, con el corazón hinchado de orgullo, puse el depósito de 200.000 euros. No lo dudé ni un segundo. Ricardo me había dejado lo suficiente y yo quería ayudar a mi hijo. Creí que era lo correcto. ¿No lo era? Recuerdo al empleado del banco mirándome con una expresión de sorpresa, casi de incredulidad. Doña Carmen, es una cantidad considerable. ¿Estás segura? Yo, Carmen, estaba segura. Mi corazón decía que sí. Era por mi familia. Con cada pago, con cada cheque, yo esperaba algo a cambio. No dinero, por supuesto. Sino amor. Respeto. Que me sintieran parte de su vida, no solo de su economía. Pero la realidad era un espejo que me mostraba otra cosa. Las llamadas se hicieron más cortas. Más breves.
Siempre con una petición velada. Mamá, necesitamos esto, mamá, ¿podrías encargarte de aquello? Mis visitas a su casa, la que yo había ayudado a comprar, se volvieron incómodas. Sofía, siempre impecable, me saludaba con una sonrisa forzada y rápidamente me dirigía a la cocina, lejos de sus invitados importantes. Me sentía como una invitada incómoda, no como la matriarca de la familia. La casa de Ribera del Sol era hermosa, sí. Luminosa y espaciosa. Pero sentía que no había un rincón para mí, para Carmen. Mi sitio se reducía a una silla extra en la mesa o un rincón silencioso mientras ellos hablaban de sus cosas, de sus planes, de sus logros. Y yo, Carmen, simplemente observaba. Los cumpleaños, las navidades, los aniversarios. Las llamadas se volvieron formales. Cortas. Unas palabras rápidas, una felicitación de cortesía y luego, la prisa por colgar. Las visitas, fugaces. ¿Tenemos prisa, mamá, o hemos quedado con unos amigos? Nunca un, mamá, ¿cómo estás tú? ¿Necesitas algo? ¿Te apetece que pasemos la tarde juntas? Nunca. Sentía como la soledad se tejía a mi alrededor, puntada a puntada, a pesar de todo lo que daba. La soledad no era solo la ausencia de Ricardo. Era la ausencia de conexión, la falta de verdadero interés de aquellos a quienes había entregado mi vida. Me preguntaba si realmente me veían. Si me recordaban como algo más que la fuente de sus comodidades. Y esa tarde, la tarde del mensaje, esa soledad se hizo un grito mudo en mi alma. El eco de mis sacrificios resonaba en las paredes de mi piso vacío, sin encontrar respuesta en el corazón de mi hijo. La tetera silbaba suavemente en la cocina. El aroma a manzanilla me envolvía. Pero mi mente no podía quedarse quieta. Seguramente, Ricardo me habría dicho algo, con su voz tranquila pero firme, si hubiera estado aquí. Carmen, ¿no ves lo que está pasando? Sí, Ricardo, ahora lo veo. Lo veo con una claridad que me duele más que 1000 puñaladas. Me sentía como un cajero automático. Esa era la verdad. Mi función en sus vidas se había reducido a eso. A una tarjeta de crédito sin límite, siempre disponible, siempre dispuesta. Carlos, mi hijo, el niño al que enseñé a caminar, al que le vendé las rodillas raspadas, se había convertido en un gestor de mis fondos. Y Sofía. Sofía era la directora de operaciones. Recuerdo una vez, hace no mucho, en una cena de Navidad en la adosada. Yo estaba sentada en un rincón, intentando conversar con Miguel sobre sus estudios. Sofía, con su vestido caro y su sonrisa impecable, se acercó. Me interrumpió, sin siquiera mirarme a los ojos. Doña Carmen, a veces usted tiene unas formas, un poco antiguas. Y su ropa, no es que importe, claro, pero no encaja con la imagen que queremos proyectar a nuestros amigos. Entiéndalo, son gente de negocios. Lo dijo con un tono de falsa compasión, como si me explicara algo muy obvio a una niña tonta. Una puñalada. Directa. Carlos, mi hijo, estaba cerca. Escuchó. No dijo nada. Solo asintió, débilmente. Otra vez, mi aniversario de boda con Ricardo. Lo pasé sola. Carlos y Sofía me llamaron un momento, a toda prisa. Mamá, lo sentimos, pero tenemos una cena de empresa muy importante. Te llamamos mañana. Mañana. Siempre mañana. Y ese mañana nunca traía el calor que yo necesitaba. Solo el frío de la distancia. Esas palabras, esas miradas, esa indiferencia. Habían transformado a Carmen, la madre, la abuela, en una mera función. Ya no era una persona con sentimientos, con historias,
con necesidades. Solo era la que daba. La que pagaba. Y luego, el mensaje. Ese mensaje final. Mi esposa Sofía no quiere verte. No soy bienvenida en la casa que yo ayudé a comprar. En la casa de mi propio hijo. Una losa pesada, más pesada que todos los euros que había gastado. Esa noche, el silencio en mi apartamento no era el de siempre. Ya no era la soledad conocida. Era un silencio diferente. Un silencio que gritaba. Un silencio lleno de la verdad. Mi teléfono, que había apagado, volvió a encenderse por unos segundos. Vi las llamadas perdidas. Varias de Carlos. Algunas de Sofía. Todas sin responder. No tenía la fuerza, ni las ganas, de escuchar sus explicaciones o sus exigencias. Era como si esa calma que había sentido al tomar la decisión, esa claridad, se hubiera apoderado de mí. Sin embargo, en medio de todo ese vacío, hubo un pequeño destello. Un mensaje. Era de Ana, mi nieta. Abuela, ¿estás bien? No has respondido a las llamadas de papá. Ella, solo ella. Mi dulce Ana. Ella siempre ha sido diferente. Me pregunté entonces, he dado tanto, he sacrificado tanto, ¿y qué me queda? ¿Un mensaje frío en una noche cualquiera? ¿Soy solo un instrumento para ellos? ¿Una herramienta? Me di cuenta, con una lucidez dolorosa, de que había estado alquilando su atención durante años. Comprando su presencia, su tiempo, su cariño con mis ahorros, con la herencia de Ricardo. Y el contrato de alquiler, esa noche, acababa de terminar. Y la verdad, la cruda verdad, era que el alquiler había sido muy caro. Demasiado caro para el precio que había pagado. Queridos oyentes, ¿alguna vez se han sentido así? ¿Han llegado a un punto donde el corazón dice, basta, pero la mente se resiste? Yo lo he vivido. Compartan sus pensamientos conmigo en los comentarios. Me gustaría mucho saber sus historias y qué hicieron ustedes en una situación similar. Su experiencia es valiosa y nos ayuda a todos a reflexionar. Si aún están escuchando hasta este punto, por favor déjenme un comentario con el número 1 aquí abajo, para que sepa que todavía hay personas acompañándome en este camino. Su presencia es el mayor aliento para que pueda contar la última parte, sobre cómo encontré la verdadera libertad y lo que sucedió con mi hijo y mi nuera. La mañana siguiente llegó, trayendo consigo no el sol tranquilo que esperaba, sino una tormenta anunciada. Mi teléfono, que había apagado la noche anterior, lo volví a encender. Y no tardó en sonar. Carlos. Su voz llegó a mis oídos llena de lágrimas, de una histeria apenas contenida. Mamá. Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Por qué hiciste esto sin hablarlo? Nos has destrozado. No era el llanto de un hijo preocupado por su madre, sino el lamento de alguien a quien le han quitado algo que creía suyo por derecho. Mi corazón, que la noche anterior había sentido el golpe, ahora permanecía extrañamente en calma. No había ira en mí, solo una quietud inquebrantable. Porque ya no puedo más, hijo, le respondí, con una voz que no reconocía como mía. Era firme, sin temblores. Mi corazón ya no puede más. He llegado a mi límite. Él intentó argumentar, hablar de la familia, de las dificultades, de cómo siempre habíamos sido una piña. Pero sus palabras sonaban huecas, sin peso. Solo era miedo. Miedo por sus cuentas, no por mi dolor. Mamá, ¿no piensas en el futuro de tus nietos? ¿En Miguel? Quería manipularme, hacerme sentir culpable. Pero esa táctica ya no funcionaba. El pozo de mi culpa se había secado. Después de Carlos, llegó un mensaje de Sofía. Corto,
punzante. Doña Carmen, esto es inaceptable. No piensa en el futuro de sus nietos. Lo lamentará. Era una amenaza velada. Otro intento de control. Pero yo, Carmen, ya no era la misma. Leí el mensaje y lo ignoré. Era como un mosquito molesto. Me levanté. No había dormido mucho, pero sentía una energía que me hacía mucho tiempo que no experimentaba. Una sensación de propósito. Me arreglé con esmero. Elegí mi mejor abrigo, el de lana, de un color camel elegante. Tomé mi bolso de mano, el que Ricardo me había regalado en nuestro aniversario de plata. Parecía una mujer que iba a una cita importante, no a enfrentar el final de una era. Llegué al banco 20 minutos antes de que abrieran. La calle estaba tranquila, apenas unas pocas personas pasaban. Me quedé frente a la puerta de cristal, erguida, con las manos entrelazadas sobre mi bolso. La gente me miraba, pero nadie sabía que ese día, para mí, era especial. Era el día en que recuperaría mi vida. Cuando las puertas se abrieron, entré. La joven en el mostrador sonrió cortésmente. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Tengo una cita con la directora Elena, dije. La directora Elena. Llevábamos casi 30 años conociéndonos. Ella había gestionado siempre, con pulcritud y discreción, las cuentas de Ricardo y las mías. A los pocos minutos, ya estaba sentada en su despacho. No había cambiado mucho. Su pelo recogido, sus gafas finas. Doña Carmen, buenos días. Recibí su llamada, dijo Elena, su voz suave pero con un matiz de preocupación. ¿Me dijo que todas sus transferencias estaban suspendidas? ¿Ha ocurrido algo? La miré directamente a los ojos. Elena, quiero cancelar todo de forma permanente. Y también quiero revocar cualquier poder notarial que Carlos, mi hijo, tenga sobre mis cuentas. Elena se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo de tela. Siempre hacía eso cuando pensaba en algo importante. Doña Carmen, nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Está realmente segura? Es una decisión drástica. Estoy segura, le respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Ella asintió y se sentó frente a su ordenador, empezando a teclear. De acuerdo. Voy a preparar los documentos. Tardará un poco. Tiene muchísimas transferencias automáticas. Mientras ella se ocupaba del papeleo, me entregó una gruesa carpeta. Aquí tiene un resumen de todas sus transacciones recurrentes del último año. Quizás quiera revisar si desea mantener alguna. Abrí la carpeta. Lo primero que vi fue el pago mensual de 2.000 euros para la hipoteca de la adosada de Carlos y Sofía. La casa donde yo, Carmen, no era bienvenida. Luego, el seguro trimestral de 600 euros del coche de Sofía. Para que no le dé vergüenza con los clientes, recordé sus palabras. La cuota del club exclusivo al que Sofía asistía para hacer contactos. El tratamiento de ortodoncia de Miguel. La matrícula de la Universidad de Ana. El de Ana, fue el único pago del que no me arrepentí ni por un instante. Cada entrada en esa carpeta era una conversación, una petición, a veces lágrimas, a veces una velada amenaza. Mamá, estamos pasando por un mal momento. Abuela, yo no quiero ser menos que nadie. Y una y otra vez, reparaciones, clubes, entradas, clases particulares, gimnasios, viajes. Solo me senté y pasé las páginas. Era el registro de mi propia ingenuidad. Página tras página, veía cómo me había entregado en manos de personas que no me valoraban. Aquí están los documentos, dijo Elena. Por favor, revise y firme si todo está correcto.
y el formulario para la revocación del poder. Firmé. Sin dudarlo. Sin que me temblara la mano. Si necesita ayuda o asesoramiento, no dude en llamarme, dijo Elena, mirándome con atención. Hoy, doña Carmen, la veo diferente. Sonreí. Una sonrisa genuina, después de mucho tiempo. Estoy bien, Elena. Por fin, estoy bien. Al salir del banco, sentí un torbellino de emociones, pero todas positivas. Ya no había tristeza. Solo una ligereza, como si una capa gruesa de óxido se hubiera desprendido de mi alma. Una sensación de libertad que nunca antes había conocido. Una libertad que había estado allí, esperando, pero que yo, Carmen, había tenido demasiado miedo de tomar. Al salir del banco, la ligereza que sentía no era solo por haber terminado con las gestiones. Era una libertad recién descubierta. Una promesa. Pero sabía que esa libertad debía ser protegida. No bastaba con cortar los grifos. Necesitaba un escudo. Mi siguiente parada fue el bufete del abogado Morales. Habíamos sido clientes suyos, Ricardo y yo, durante casi 30 años. Confiaba en él. Lo encontré igual que siempre, el pelo más cano, las gafas más gruesas, pero su voz, calmada, reflexiva y respetuosa. Doña Carmen, ¿cuánto tiempo?, me saludó con una sonrisa, levantándose de su asiento. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero cambiar mi testamento, dije, sin rodeos. Y quiero establecer un fideicomiso irrevocable de por vida para que nadie pueda tocar mis bienes sin mi permiso. El abogado Morales enarcó una ceja, pero no hizo preguntas innecesarias. ¿Problemas familiares?, preguntó suavemente. Sí, respondí, brevemente. No quería volver a explicarlo todo. No, en ese momento. Solo quería dar el siguiente paso. De acuerdo. Veamos qué quiere estipular específicamente. Durante la siguiente hora, nos sumergimos en el papeleo. El abogado Morales me explicó que era un fideicomiso irrevocable, cómo se transferían los derechos, cómo minimizar los riesgos. Yo escuchaba y preguntaba. Sorprendentemente, no sentía ansiedad ni dudas. Solo claridad. Y un deseo ardiente de protegerme a mí misma, y a nadie más. Firmé. Con decisión. Sin temblar. La mayor parte de mi fortuna pasaría a un fideicomiso irrevocable, del que yo sería la única beneficiaria en vida. Después de mi fallecimiento, Ana recibiría el 40%, un 10% iría a una organización benéfica, y el resto se distribuiría según mis instrucciones, pero Carlos y Miguel solo recibirían la parte mínima exigida por ley. Sofía sería excluida por completo. Todo está correcto, le confirmé. Llámeme si surge alguna disputa familiar, me dijo, mientras recogía cuidadosamente los documentos. Pero, sinceramente, doña Carmen, ha gestionado todo con mucha inteligencia. Será difícil discutirlo. Gracias, abogado. Por todo. Él se detuvo un momento, mirándome con atención. Sabe, en 30 años de carrera, he visto muy pocas personas tomar una decisión así. La mayoría lo arrastra hasta el final. Pero usted, se ha liberado. Y eso, es digno de admiración. Lo acompañé hasta la puerta y luego me quedé un buen rato en el recibidor, con la mano sobre la carpeta de documentos firmados. Así se veía la libertad. Papeles. Firmas. Pero lo más importante era el límite interno. El simple, ya es suficiente. Al llegar a casa, el timbre sonó. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería Carlos? Abrí por la mirilla. No. Era Sofía. Perfectamente peinada como siempre,
con una caja de pasteles de una pastelería cara en la mano. Como si nada hubiera pasado. Hola, doña Carmen. ¿Puedo pasar? Me aparté sin decir palabra. Sofía entró como si fuera su casa, miró a su alrededor y dejó la caja en la mesa de centro. Necesitamos hablar, dijo, sentándose con las manos en las rodillas. Su voz era suave, tranquila, como si explicara algo a alguien con problemas mentales. Lo de anoche fue un malentendido, comenzó. Carlos no debió enviarle ese mensaje. Estábamos muy nerviosos. Yo estaba planeando una cena importante, con invitados. Todo tenía que ser perfecto. Y usted, podría haber estropeado todo. ¿Yo podría haber estropeado todo?, le pregunté, con calma. No, doña Carmen, usted lo ha malinterpretado. Dudó un momento. Es solo que, a veces, usted, bueno, no comprende los modales modernos. Y su ropa es un poco anticuada, digamos. Asintió con falsa compasión. ¿Y eso es razón para no dejar entrar a la madre de su marido en una casa que usted ni siquiera pagó? Su rostro se tensó. La máscara estuvo a punto de caer, pero rápidamente se recompuso. No nos pongamos emocionales, doña Carmen. Estamos todos en un momento difícil. Estamos en una crisis. La hipoteca, Miguel, el trabajo. Carlos también está al límite. Y yo estoy agotada. Todos estamos agotados. ¿Y yo?, pregunté. En todos estos años, ¿alguna vez se ha preguntado cómo estaba yo? Doña Carmen, de nuevo con ese tono. Su voz era paciente y fría. Ya no les transferiré dinero, la interrumpí. Ni para la casa, ni para el coche, ni para el club de Miguel. Ni un céntimo. Ella se quedó helada. Durante unos segundos, me miró con incredulidad. No puede hacer eso. Somos familia. Si la familia se cuida, se respeta y se interesa por el otro. Y hace mucho tiempo que no veo eso en ustedes. Yo solo era una calculadora. Solo una tarjeta. Para ustedes, yo era una función, no una persona. Se arrepentirá, espetó Sofía, poniéndose de pie. Cuando se quede sola, enferma. ¿Quién la ayudará? Sin nietos, en su vejez. Me levanté con calma. Estaré bien sola. Siempre lo he estado. Incluso antes de que ustedes hicieran mi vida más cómoda. Me cuidaré yo misma. Ella también se levantó, dejando la caja de pasteles. Quizás todavía pensaba que con eso podía recuperar mi confianza. Esto no ha terminado, dijo al pasar por la puerta. Somos familia, al fin y al cabo. No, le dije. Vosotros sois parientes. La familia es otra cosa. Cuando cerró la puerta, no sentí ni triunfo ni amargura. Solo una quietud. Una ligereza. Como si el último intento de manipular me hubiera fallado. Preparé un té y puse en la mesa un trozo de mi pan favorito. No el que compraba para Miguel, sino el mío. Olía a canela. Y había una calma. Por fin, vivía según mis propias reglas. Después del enfrentamiento con Sofía, la casa volvió a sumirse en su silencio habitual. Un silencio que, ahora, ya no me pesaba. Al día siguiente, revisé el buzón. Entre varias cartas sin importancia, encontré una notificación del banco. Un aviso de pago fallido de la tarjeta de crédito de Miguel. Ya estaban apurados, pensé. Mi nieto parecía vivir al día. Deseché la carta y me senté junto a la ventana. El teléfono seguía vibrando de vez en cuando, pero yo no hacía caso.
Eran Carlos y Sofía, seguramente. No tenía nada más que decirles, ni ellos a mí que no fuera una exigencia. Estaba en paz. O casi. Pero, a veces, la vida te da pequeñas sorpresas. O, en mi caso, una llamada. No era de Carlos. No era de Sofía. Era de Miguel. Su voz, cuando finalmente contesté, sonaba tensa. No había en ella la agresividad de Sofía, ni la histeria manipuladora de Carlos. Solo se percibía desconcierto. Y miedo. Abuela, dijo, con la voz apenas un susurro, abuela, ¿realmente lo has cortado todo? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Su pregunta me llegó al alma. Miguel. Mi nieto. Parecía un adolescente perdido, no el joven independiente que debería ser a su edad. Había pasado tanto tiempo dependiendo de mí que no sabía cómo vivir sin mi apoyo. Su tono era de alguien que, de repente, se encuentra solo en medio del desierto. Miguel, le respondí, mi voz, aunque firme, contenía un matiz de cansancio, de una verdad que ya no podía guardarme. Eres un adulto. Tienes tu trabajo, eres independiente. ¿Por qué sigues dependiendo de la tarjeta de tu abuela? Hubo un silencio. Largo. Pesado. Él no sabía qué decir. Es que estoy acostumbrado, murmuró al fin. Siempre me has ayudado, abuela. ¿Y alguna vez has pensado cómo estaba yo? Continué. Otro silencio. Más largo aún. ¿No es curioso? Dije, con una amargura suave. En los últimos 10 años, solo he recibido 2 llamadas tuyas que no pedían dinero. Una para desearme feliz año nuevo. Y otra cuando necesitabas un documento del colegio. El resto, siempre era, abuela, mándame dinero. Abuela, págame esto. Abuela, soluciónalo. Nunca nada más. Nunca lo pensé así, dijo, su voz, ahora, sonaba más torpe. Exacto, asentí, aunque él no pudiera verme. Nadie pensó en ello. Simplemente tomaban. Porque estaban acostumbrados. Y cuando yo, Carmen, dije no, todos se lanzaron a la carga. No por mí, sino por sus cuentas. Mi tarjeta está bloqueada, suspiró. Se escuchaba su desolación. No puedo pagar el alquiler. El coche me lo han retirado. Estoy arruinado. Tú vives solo y trabajas, Miguel, le recordé, con calma. Esos son gastos que debes asumir. Tienes que aprender a solucionarlo por ti mismo. Habla con el banco, reduce tus gastos, busca un trabajo extra. La vida es difícil, Miguel. Especialmente cuando vives a costa de la espalda de alguien más. Hubo un suspiro largo por su parte. Y un silencio prolongado. No lo interrumpí. Le di tiempo para que mis palabras se asentaran. Para que pensara. Abuela, dijo finalmente, con la voz más clara. ¿Crees que soy un mal hijo? No, respondí. La garganta se me apretó un poco. Creo que te acostumbraste a lo bueno. Te acostumbraste a que yo siempre estuviera ahí, solucionándolo todo. Pero ya no puedo. Y ya no quiero. Tengo casi 80 años, Miguel. Yo también quiero vivir un poco para mí. Si no te hubiera pedido dinero, murmuró, ¿aún me querrías, abuela? Sentí un nudo en la garganta. Claro que sí, Miguel. Te quiero. Pero ya no quiero comprar tu atención con dinero. Mi cariño no se compra con euros. El silencio volvió. Y luego, dijo algo que no esperaba. Abuela, ¿y si busco un trabajo extra?
El abogado Morales me llamó. Dijo que le habías dado mi número. Me ofreció unas prácticas en su bufete. Para organizar papeles, responder llamadas. Dije que sí. Quiero hacerlo yo mismo. Sentí una sonrisa muy tranquila, muy genuina, formarse en mis labios. Esa, Miguel, es una conversación de adultos. Gracias, abuela. Por todo. Y lo siento. Colgó. Me quedé sola, con mi taza de té y el móvil apagado. Pero mi corazón ya no estaba tan vacío como antes. No era porque, de repente, todo se hubiera solucionado. Era porque yo, Carmen, había dejado de vivir la vida que sentía que le debía a todo el mundo. Había empezado a vivir la mía. El mismo día de la llamada de Miguel, por la tarde, tuve una visita. Inesperada. La puerta sonó. Miré por la mirilla. Era Isabel. Mi amiga de toda la vida. Tenía una cesta en la mano. Mermelada casera, galletas recién horneadas. La abracé fuerte. Como si acabara de salir de una larga enfermedad. Un abrazo silencioso. Reconfortante. Sin palabras. Te llamé y no contestabas, dijo Isabel, entrando en la cocina. Me preocupé y vine en persona. Apagué el móvil, le respondí. Tuve un pequeño problema familiar. Ella dejó la cesta sobre la mesa. Galletas de la casa, un frasco de mermelada de albaricoque, un pan recién hecho. ¿Otra vez Sofía?, preguntó, entrecerrando los ojos, el apodo con el que Isabel siempre la llamaba. Asentí. Y no solo ella, Isabel. Todos. Carlos, también. Todos ellos. Nos sentamos. Y le conté todo. El mensaje. La cena cancelada. Mi decisión de no darles ni un céntimo más. Isabel me escuchó en silencio. Apretando los labios. Bufando en los momentos clave. Cuando terminé, me tomó la mano. Bendito sea Dios, Carmen, suspiró. Llevaba años queriéndote decir, Carmen, abre los ojos. Pero sabía que no me escucharías. No me ofendí. Ella tenía razón. Yo no quería ver. No quise verlo, Isabel, le murmuré. Se han aprovechado de ti, Carmen. Especialmente esa nuera tuya. Nunca te ha respetado. Y tú siempre pagabas por la paz familiar. Por todo. Perdonabas todo. Charlamos durante horas, con tazas de té. Como dos mujeres que se entienden desde hace mucho tiempo. Dos mujeres cansadas de ser complacientes. Isabel prometió volver en unos días. Se fue al anochecer. Me quedé sola de nuevo. El móvil volvió a sonar. Era Carlos. No contesté. Minutos después, Sofía envió un mensaje. Doña Carmen, necesitamos hablar con urgencia. Todo ha ido demasiado lejos. Usted no es consciente de las consecuencias. Una risa amarga escapó de mis labios. Cuando se trata de dinero, todos se preocupan. Pero nadie quiere entender lo que significa ser marginada por la familia que has mantenido durante décadas. No contesté llamadas ni mensajes. Simplemente apagué el móvil. La mañana siguiente comenzó de forma inesperada. El timbre sonó. Nadie iba a venir. Pero allí, en mi puerta, estaba Sofía. Impecable, como siempre. Con una caja de pasteles de una pastelería cara. Como si nada hubiera pasado. Hola, doña Carmen. ¿Puedo pasar? Me aparté sin decir palabra.
Ella entró como si fuera su casa. Miró a su alrededor. Dejó la caja sobre la mesa de centro. Tenemos que hablar, dijo, sentándose con las manos en las rodillas. Su voz era suave, tranquila, como si explicara algo a una persona con problemas mentales. Lo de anoche fue un malentendido. Carlos no debió enviarle ese mensaje. Estábamos muy nerviosos. Yo estaba planeando una cena importante, con invitados. Todo tenía que ser perfecto. Y yo, podría haberlo estropeado todo. ¿Yo podría haberlo estropeado todo?, le pregunté, con calma. No, doña Carmen, usted lo ha malinterpretado. Ella dudó. Es solo que, a veces, usted, bueno, no comprende los modales modernos. Y su ropa es un poco anticuada, digamos. Asintió, con una falsa expresión de pena. ¿Y eso es razón para no dejar entrar a la madre de su marido en una casa que usted ni siquiera pagó? Su rostro se descompuso. La máscara se le resbaló por un instante, pero rápidamente se recompuso. No nos pongamos emocionales, doña Carmen. Estamos todos en un momento difícil. Estamos en una crisis. La hipoteca, Miguel, el trabajo. Carlos también está al límite. Y yo estoy agotada. Todos estamos agotados. ¿Y yo?, pregunté. En todos estos años, ¿alguna vez se ha preguntado cómo estaba yo? Doña Carmen, de nuevo con ese tono. Su voz era fría, llena de impaciencia. Ya no les transferiré dinero, la interrumpí. Ni para la casa, ni para el coche, ni para el club de Miguel. Ni un céntimo. Ella se quedó helada. Durante unos segundos, me miró con incredulidad. No puede hacer eso. Somos familia. La familia se cuida, se respeta y se interesa por el otro. Y hace mucho tiempo que no veo eso en ustedes. Yo solo era una calculadora. Solo una tarjeta. Para ustedes, yo era una función, no una persona. Se arrepentirá, espetó Sofía, levantándose. Cuando se quede sola, enferma. ¿Quién la ayudará? Sin nietos, en su vejez. Me levanté con calma. Estaré bien sola. Siempre lo he estado. Incluso antes de que ustedes hicieran mi vida más cómoda. Me cuidaré yo misma. Ella también se puso de pie, dejando los pasteles. Quizás todavía pensaba que con eso podía comprar mi confianza. Esto no ha terminado, dijo al pasar por la puerta. Somos familia, al fin y al cabo. No, le dije. Vosotros sois parientes. La familia es otra cosa. Cuando cerró la puerta, no sentí ni triunfo ni amargura. Solo una quietud. Una ligereza. Como si el último intento de manipularme hubiera fallado. Preparé un té y puse en la mesa un trozo de mi pan favorito. No el que compraba para Miguel, sino el mío. Olía a canela. Y había una calma. Por fin, vivía según mis propias reglas. Más tarde, ese mismo día, Ana pasó por casa. Como siempre, sin avisar. Simplemente llamó a la puerta y entró. Yo estaba en la cocina, revisando catálogos de viajes. Ella lo notó al instante. Abuela, ¿a dónde vas? Pensando en ir a Italia, le dije, simplemente. Mi madre siempre resoplaba cuando yo hablaba de esto. Decía, no es el momento. Es un desperdicio de dinero. Pero ahora, soy yo quien decide. ¿Ahora, o cuándo? Ana sonrió. Bravo, abuela. Dios mío, debiste haberlo hecho hace 20 años.
¿Por qué siempre lo posponías todo? Porque siempre había cosas más importantes, le contesté. La escuela de Carlos, luego su trabajo, luego Miguel, luego vuestra hipoteca, luego las reformas de la casa de Sofía. Y yo siempre esperaba que mi momento llegaría, después. Pero él, después, nunca llegó. Ana se sentó frente a mí. ¿Y ahora? Ahora soy libre, ¿sabes? No le debo nada a nadie. Ni un céntimo. Ni una explicación. Ella me miró con un respeto nuevo. Te ves diferente. Más fuerte. Me siento diferente, le dije. Ya no sirvo a los demás. Vivo para mí. Tomamos té. Ana me puso al día sobre lo que pasaba en casa. Mamá está histérica, dijo, removiendo su azúcar. Fue al banco esta mañana a intentar recuperar el acceso a las cuentas. Pensó que solo habías actuado por emoción. Pero allí le dijeron que todo está bien hecho. Que ya no puede hacer nada. Se lo dije, respondí con calma. Papá anda como golpeado. A veces grita, a veces se queda sentado mirando a un punto fijo. Creo que le has hecho mucho daño, abuela. No sentí satisfacción. Más bien, una punzada de amargura. Al fin y al cabo, era mi carne y mi sangre. Mi hijo. Pero sabía que, si no me mantenía firme ahora, todo se repetiría. Mamá incluso vendió su coche, añadió Ana. Ese coche tan caro que compraste con tu pensión. Papá pidió un préstamo para pagar unas urgencias. Y Sofía está buscando un segundo trabajo. Suspiré. No fue un suspiro de alivio, sino de comprensión. Todo estaba encajando en su lugar. Sin una red de seguridad gratuita, tendrían que levantarse por sí mismos. Abuela, dijo Ana, suavemente. No envidio tu libertad. La admiro. Te la mereces. Prométeme que irás a Italia. Que no vivirás el resto de tu vida a medias. Te mereces una vida hermosa. Tienes que ver cómo se vive, de verdad, no solo en fotos de álbumes. Asentí. Y en ese momento, ya lo sabía. Iría. Queridos oyentes, si aún siguen aquí conmigo, por favor, ayúdenme comentando un número abajo. Así sabré que todavía tengo compañeros de viaje en este camino. Su presencia es la mayor motivación para que les cuente la última parte, sobre cómo he encontrado la verdadera libertad y lo que sucedió con mi hijo y mi nuera. La mañana después de la visita de Sofía, sonó el teléfono. Era Carlos. Su voz, al otro lado de la línea, estaba tensa. Mamá, toda la familia quiere hablar contigo tranquilamente. Estaremos allí a las 2 de la tarde. No pedía, exigía. Mi hijo. No me opuse. No tenía ya miedo a nada. Era el momento. Exactamente a las 2, sonó el timbre. Miré por la ventana. Frente a mi casa, había 3 coches aparcados. En la escalera, Sofía. Arreglada, impecable, como siempre. Con su abrigo y sus tacones. Como si nada hubiera pasado. Detrás de ella, Carlos. Miguel. Y Ana. Pero no eran solo ellos. Había 6 o 7 personas más. Los padres de Sofía, su hermana con su marido. Y algunos conocidos, supuse. No reconocí a todos al principio. Abrí la puerta. Hola, doña Carmen, dijo Sofía, con voz alta, como si anunciara algo importante. Hemos venido todos para discutir la situación en familia. La miré con calma. Mi voz salió firme, sin esfuerzo. Entrad, Carlos,
Miguel, Ana. El resto, no. Esta es mi casa. Y yo decido quién entra. Ella se quedó helada. Un silencio espeso se apoderó de la escalera. Todos se miraron entre sí. En los ojos de Sofía, vi una indignación apenas contenida. Carlos, aturdido, evitó mi mirada. Miguel miraba al suelo. Ana, como siempre, se mantuvo en silencio a un lado. De acuerdo, dijo Sofía, apretando los dientes. Entrad. Entraron. Los demás se quedaron fuera. Algunos se alejaron deliberadamente hacia la valla. Otros se quedaron en la puerta, observando, como si no fuera una conversación familiar, sino un interrogatorio en un tribunal. Nos sentamos en el salón. Yo, Carmen, en un sillón individual, frente a ellos. Durante casi un minuto, nadie dijo nada. El aire estaba cargado. Mamá, empezó Carlos, finalmente. Su voz, antes de lágrimas, ahora sonaba, como si intentara ser razonable. Queremos entender por qué todo esto es tan repentino. ¿Por qué lo has cortado todo? Podríamos haber hablado. No lo he cortado yo de golpe, le respondí, con calma. He callado durante 20 años. Y durante todo ese tiempo, vosotros solo tomabais. Y no preguntabais cómo estaba yo. Pero ahora que yo he dicho basta, os asustáis. No por mí. Por vuestras cuentas. No estamos asustados, interrumpió Sofía. Su voz, a pesar de su intento de calma, tenía un filo. Solo pensamos que esto es inapropiado. La familia debe ayudarse. La familia sí, le corregí. Pero no es un camino de una sola dirección. Sofía agitó una mano. Todo por un mensaje, ¿verdad? ¿Por un solo mensaje lo estropeas todo? No es un solo mensaje, le dije. Es el punto final. El final. El principio fue hace años. Cuando empezasteis a pensar que yo tenía la obligación de daros todo. Carlos bajó la cabeza. Miguel, nervioso, se acariciaba la manga de la chaqueta. Pensamos que no le costaría trabajo, mamá, suspiró Carlos. Siempre lo ofrecías tú primero. Lo ofrecía con amor, le aclaré. Pero vosotros lo recibisteis como una obligación. Pero, mamá, la voz de Carlos se elevó. No puedes ampliamente borrar a todo el mundo de tu vida. No estoy borrando, le dije. Estoy dejando de pagar por un amor que no siento. Y dejando de sentarme en una casa donde no soy bienvenida. Aquí Sofía no pudo más y estalló. Pero esta es la casa de su hijo. De su nieto. Usted la pagó voluntariamente, doña Carmen. Y ahora, voluntariamente, lo dejo de hacer. Ella se puso de pie de golpe. Estamos perdiendo la casa. Miguel no puede pagar la universidad. Todo se derrumba por la ira de la abuela. No es por la ira, le respondí en voz baja. Es por la verdad. Es porque ya no permitiré que me utilicéis. Sofía enderezó su postura, cruzando los brazos. Se arrepentirá, doña Carmen. Cuando se quede sola. Sin ayuda. Sin sus nietos. Cuando sea vieja. Estaré bien sola. Mejor que rodeada de gente que solo quiere mi dinero. Un silencio pesado llenó la habitación. Carlos se mordió los labios. Miguel, por primera vez, levantó la mirada hacia mí. Abuela, comenzó Miguel. Su voz era diferente. Había algo nuevo en ella. Yo he aceptado trabajar en el bufete del abogado Morales. Es una pasantía.
Quiero hacerlo yo mismo. Y sinceramente, gracias por empujarme. Sofía se giró bruscamente hacia él. ¿Qué? ¿Tú sabías esto? Sí, dijo Miguel. Creo que la abuela tiene razón. Nos hemos pasado. Ana, mi dulce Ana, se acercó a mí. Me abrazó en silencio y me susurró al oído: abuela, yo siempre estaré de tu lado. Miré a mis nietos. Uno, aprendiendo a vivir de una forma nueva. La otra, ya adulta, tranquila, sincera. Esta es mi familia, pensé. No os estoy echando, les dije. Pero he puesto límites. Esto no es una guerra. Es una conversación de adultos. Y yo, Carmen, ya no volveré a un lugar donde no se me respeta. Sofía se quedó como una estatua. Sus labios apretados. Sus ojos, llenos de rabia. Vamos, Carlos, espetó, arrastrándolo. La conversación aquí ha terminado. Él se levantó. No me miró. Salió en silencio. Solo Ana se detuvo un momento, me dio un abrazo fuerte y silencioso. Cuando la puerta se cerró, no sentí ni triunfo ni tristeza. Solo una quietud. Una ligereza. Como si el último intento de control sobre mí hubiera fallado. Habían pasado 6 meses. 6 largos meses desde que la puerta de mi piso se cerró tras Carlos y Sofía. 6 meses de un silencio. Un silencio que, al principio, se sintió extraño, casi inquietante, después de tantos años de ruidos, de llamadas, de la constante corriente de vida ajena. Pero, poco a poco, ese silencio se había transformado. Ya no era un vacío. Era paz. Un espacio que por fin era solo mío, un lienzo en blanco para la Carmen que yo siempre quise ser. Ahora, el sol de la mañana en Italia me calentaba los hombros. No era el sol de mi balcón en casa, que a menudo me encontraba sumida en pensamientos. Este sol era diferente, más vivo, más prometedor. Estaba sentada en la terraza de un pequeño restaurante de pueblo en el corazón de la Toscana. Ante mí, no había facturas ni extractos bancarios, sino una copa de vino blanco, de un color dorado pálido, que reflejaba la luz del mediodía. Una cesta de pan rústico, aún tibio del horno, y un plato de pasta fresca, sencilla pero exquisita. Aquí, nadie tenía prisa. Nadie me pedía nada. Ningún teléfono sonaba con un «abuela, es urgente» o «mamá, podrías». Era libertad. Pura y simple, una libertad que se saboreaba en cada bocado, en cada sorbo. Isabel, mi fiel Isabel, estaba conmigo. Mi compañera de vida. Mi alma gemela que siempre había visto la verdad, incluso cuando yo me negaba a verla. Ella estaba sentada frente a mí, absorta en su pequeño cuaderno de viaje. Anotaba sus impresiones de cada día, sus pensamientos, sus pequeños descubrimientos. Y yo, Carmen, simplemente me sentaba. Miraba los viñedos que se extendían en cascada por las colinas, un tapiz verde y dorado bajo el cielo azul. Aspiraba el aire, cargado con el perfume dulce de las flores silvestres y el aroma terroso de la campiña italiana. Sentía la brisa suave acariciar mi rostro, como una caricia amable del destino. No puedo creer que estemos aquí, dije en voz alta, mi propia voz sonando a maravilla, llena de una incredulidad gozosa. Tengo 77 años y por fin estoy viviendo como siempre quise. Ricardo estaría tan feliz de verme. Isabel levantó la vista de su cuaderno, sus ojos brillantes. Alzó su copa, tintineando suavemente contra la mía. Ricardo estaría orgulloso de ti, Carmen. No solo por estar aquí, sino por haber encontrado el valor. Por nosotras. Brindamos.
Y en ese pequeño gesto, mi corazón se hinchó con una alegría serena, una calidez que me invadió por completo. Mucho había cambiado en esos 6 meses. Ana me había mantenido al tanto. Carlos y Sofía, al principio, intentaron de todo. Presionaron con llamadas y mensajes insistentes, exigiendo explicaciones. Luego, sus voces se volvieron más suaves, suplicantes, pidiendo otra oportunidad. Después, llegó la fase de la ira, los reproches. Carlos vino un par de veces a mi piso con ramos de flores, diciendo: «Mamá, lo siento. Hemos sido injustos». Pero, invariablemente, cada visita terminaba con un «pero quizás, mamá, si pudieras». O un «la situación es realmente insostenible sin tu ayuda». Y yo, Carmen, me negaba de nuevo. Siempre con la misma calma, con la misma voz firme que había descubierto en mí misma. Con el tiempo, se dieron cuenta de que mi decisión era inquebrantable. Mi fuente se había secado. «Han tenido que esforzarse, abuela», me comentó Ana un día, con un tono que mezclaba una ligera pena con una pizca de ironía. Mamá Sofía dejó su antiguo trabajo y se puso a trabajar de agente de alquileres, de la que realmente entiende. Dice que tiene que esforzarse, de verdad. Habían tenido que vender la adosada. La hermosa casa en Ribera del Sol. Se habían mudado a un piso más pequeño, en un barrio menos exclusivo. Y, sorprendentemente, me dijo Ana, con un suspiro que era casi de alivio, les ha venido bien. Sin el bolsillo de emergencia de la abuela, se han visto obligados a crecer por sí mismos. A valerse por sí mismos. La noticia no me causó ni alegría ni tristeza. Solo una extraña sensación de justicia. Miguel, por su parte, trabajaba duro en el bufete del abogado Morales. Ana me contaba que se esforzaba, aprendiendo las tareas, llegando temprano. Y lo más importante, a veces, de vez en cuando, me llamaba. Pero no para pedir dinero. Solo para preguntar cómo estaba. Para contarme sobre su día, sobre un caso interesante en el bufete. Sin la sombra de una exigencia. Era la primera vez que sentía que se estaba comunicando conmigo de verdad. Una conversación de verdad, entre abuela y nieto, sin mediación del dinero. Era un alivio. Un regalo inesperado. Con Ana, mi dulce Ana, hablaba casi todos los días. Ella había sido mi ancla, mi voz de la conciencia, mi fuente de información y mi mayor apoyo. Había insistido en que no pospusiera mi viaje. Me ayudó a elegir la ruta, entre Venecia, la Toscana y Roma. Reservó mis billetes de avión. Incluso, un día, llegó con una maleta nueva, de color rojo brillante. Ahora, abuela, vive la vida, me había dicho con sus ojos llenos de cariño. Vívela bonito. Te lo mereces. Miré los viñedos, el sol poniente. Recordaba las palabras de Ricardo, su promesa de que cuidaría de mí misma. Pero yo siempre había pospuesto mis propios deseos, mis propios sueños. Mi viaje a Italia con él, por ejemplo. Decía que iríamos cuando nos jubiláramos. Pero cuando llegó la jubilación, la salud de Ricardo ya no lo permitió. Siempre había cosas más importantes. La escuela de Carlos, luego su trabajo, luego Miguel, luego vuestra hipoteca, luego las reformas de la casa de Sofía. Y yo siempre esperaba que mi momento llegaría, después. Pero él, después, nunca llegó. Se convirtió en un ciclo interminable de dar y esperar. Pero, ahora. Ahora era diferente. Ahora soy libre, Ana, me había dicho por teléfono la semana pasada. No le debo nada a nadie. Ni un céntimo. Ni una explicación. Mi tiempo es mío. Y sentía esa verdad en cada fibra de mi ser, en cada suspiro de aire fresco de la Toscana.
Era una sensación liberadora. Un amanecer. Después de que Ana se fue, me quedé sentada en la cocina durante un largo rato. La luz del atardecer se colaba por la ventana, tiñendo mi piso de tonos dorados. Los catálogos de viajes seguían sobre la mesa. Venecia, la Toscana, Roma. Ricardo siempre soñó con llevarme a Italia. Sus antepasados eran de allí, decía. Siempre nos decíamos, cuando nos jubilemos, iremos. Pero cuando llegó el momento de la jubilación, él ya no tenía salud. Ahora, yo podía ir. Saqué un viejo mapa. Al lado, había marcas. Trazos hechos por su dedo, siguiendo sus rutas favoritas. Recorrí el mapa con mi propio dedo. Suavemente. Como acariciando un recuerdo. 3 días después, el timbre de mi puerta me sacó de mis pensamientos. Era Miguel. Vestido con ropa arrugada, con ojeras, y esa misma mochila que usaba para ir a la universidad. Parecía más un adolescente extraviado que mi nieto. Abuela, ¿puedo pasar? Asentí en silencio. Entró, se quitó el abrigo y se sentó en el salón. No intentó ocultar sus emociones. Tengo problemas, dijo, directamente. Grandes problemas. La tarjeta me la han bloqueado. El banco me pide los pagos. Debo el alquiler. El coche me lo han retirado. No puedo con todo. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté, con calma. Me miró con ojos vacíos, como un empleado pidiendo algo sin esperar nada a cambio. ¿Dinero? No, abuela, solo quiero pagarte. No pedirte prestado. Miguel, le interrumpí. Ya eres un adulto. Trabajas. Sabes cómo viven los adultos. Ellos pagan sus propios pisos. Sus propios errores. Todo. Bajó la mirada. No puedo con todo. Porque nunca lo has intentado. Hubo un silencio. Nos quedamos en calma. Entonces, le dije, no te daré dinero. Pero le di tu número a mi abogado. Él tiene trabajo. Pequeñas cosas, organizar papeles, contestar el teléfono. Empieza por ahí. No ganarás mucho de inmediato, pero aprenderás a respirar por ti mismo. Me miró durante un largo rato. En sus ojos, había algo nuevo. Una mezcla de ira y gratitud. Abuela, ¿me sigues queriendo? Claro que sí, Miguel. Pero ahora te quiero de verdad, no con dinero. Mi cariño no se compra. Se quedó en silencio. Y luego, dijo algo que no esperaba. Abuela, si busco un trabajo extra, el abogado Morales me llamó. Dijo que le habías pedido ayuda. Me ofreció unas prácticas en su bufete. Para organizar papeles, responder llamadas. Dije que sí. Quiero hacerlo yo mismo. Sonreí, muy suavemente, pero con sinceridad. Esa es una conversación de adultos. Gracias, abuela. Por todo. Y lo siento. Colgó. La mañana era tranquila. Me levanté temprano, sin la ansiedad que solía acompañar mis mañanas. Desayuné sin prisas. Hice café. Puse galletas en la mesa. Abrí las ventanas. Entró el aire fresco, el suave murmullo de los coches en la calle y el olor a primavera. Sabía que hoy habría una conversación. Carlos me había llamado el día anterior. Mamá, toda la familia quiere hablar contigo tranquilamente. Estaremos allí a las 2. No me opuse. Ya no tenía miedo a nada. Exactamente a las 2,
sonó el timbre. Miré por la ventana. 3 coches estaban aparcados frente a mi casa. En la escalera, Sofía, arreglada como siempre, con su abrigo y sus tacones. Con una expresión impasible, como si nada hubiera pasado. Detrás de ella, Carlos, Miguel, Ana. Y unas 6 o 7 personas más. Los padres de Sofía, su hermana con su marido. Y algunos conocidos. Al principio, no los reconocí a todos. Abrí la puerta. Hola, doña Carmen, dijo Sofía, con voz fuerte, como si anunciara algo importante. Hemos venido todos para discutir la situación en familia. La miré con calma. Entrad, Carlos, Miguel, Ana. El resto, no. Esta es mi casa. Y yo decido quién entra. Ella se quedó helada. Pero la vi apretar los dientes. De acuerdo, dijo. Vamos. Entraron. Los demás se quedaron fuera. Algunos se alejaron deliberadamente hacia la valla. Otros se quedaron frente a la puerta, mirando, como si no fuera una conversación familiar, sino un interrogatorio en un tribunal. Nos sentamos en el salón. Yo, enfrente. Y durante casi un minuto, nadie dijo nada. Mamá, comenzó Carlos. Su voz, antes de lágrimas, ahora era una mezcla de frustración y un intento de razonar. Queremos entender por qué todo esto es tan repentino. ¿Por qué lo has cortado todo? Podríamos haber hablado. No lo he cortado yo de golpe, le respondí, con calma. He callado durante 20 años. Y durante todo ese tiempo, vosotros solo tomabais. Y no preguntabais cómo estaba yo. Pero ahora que yo he dicho basta, os asustáis. No por mí. Por vuestras cuentas. No estamos asustados, interrumpió Sofía. Su voz, aunque intentaba sonar tranquila, tenía un filo. Solo pensamos que esto es inapropiado. La familia debe ayudarse. La familia sí, le corregí. Pero no es un camino de una sola dirección. Sofía agitó una mano. ¿Todo por un mensaje? ¿Por un solo mensaje lo estropeas todo? No es un solo mensaje, le dije. Es el punto final. El final. El principio fue hace años. Cuando empezasteis a pensar que yo tenía la obligación de daros todo. Carlos bajó la cabeza. Miguel, nervioso, se acariciaba la manga de su chaqueta. Pensamos que no le costaría trabajo, mamá, suspiró Carlos. Siempre lo ofrecías tú primero. Lo ofrecía con amor, le aclaré. Pero vosotros lo recibisteis como una obligación. Pero, mamá, la voz de Carlos se elevó. No puedes ampliamente borrar a todo el mundo de tu vida. No estoy borrando, le dije. Estoy dejando de pagar por un amor que no siento. Y dejando de sentarme en una casa donde no soy bienvenida. Aquí Sofía no pudo más y estalló. Pero esta es la casa de su hijo. De su nieto. Usted la pagó voluntariamente, doña Carmen. Y ahora, voluntariamente, lo dejo de hacer. Ella se puso de pie de golpe. Estamos perdiendo la casa. Miguel no puede pagar la universidad. Todo se derrumba por la ira de la abuela. No es por la ira, le respondí en voz baja. Es por la verdad. Es porque ya no permitiré que me utilicéis. Sofía enderezó su postura, cruzando los brazos. Se arrepentirá, doña Carmen. Cuando se quede sola. Sin ayuda. Sin sus nietos. Cuando sea vieja. Estaré bien sola. Mejor que rodeada de gente que solo quiere mi dinero.
Un silencio pesado llenó la habitación. Carlos se mordió los labios. Miguel, por primera vez, levantó la mirada hacia mí. Abuela, comenzó Miguel. Su voz era diferente. Yo he aceptado trabajar en el bufete del abogado Morales. Es una pasantía. Quiero hacerlo yo mismo. Y sinceramente, gracias por empujarme. Sofía se giró bruscamente hacia él. ¿Qué? ¿Tú sabías esto? Sí, dijo Miguel. Y creo que la abuela tiene razón. Nos hemos pasado. Ana, mi dulce Ana, se acercó a mí. Me abrazó en silencio y me susurró al oído, abuela, yo siempre estaré de tu lado. Miré a mis nietos. Uno, aprendiendo a vivir de una forma nueva. La otra, ya adulta, tranquila, sincera. Esta es mi familia, pensé. No os estoy echando, les dije. Pero he puesto límites. Esto no es una guerra. Es una conversación de adultos. Y yo, Carmen, ya no volveré a un lugar donde no se me respeta. Sofía se quedó como una estatua. Sus labios apretados. Sus ojos, llenos de rabia. Vamos, Carlos, espetó, arrastrándolo. La conversación aquí ha terminado. Él se levantó. No me miró. Salió en silencio. Solo Ana se detuvo un momento, me dio un abrazo fuerte y silencioso. Cuando la puerta se cerró, no sentí ni triunfo ni tristeza. Solo una quietud. Una ligereza. Como si el último intento de control sobre mí hubiera fallado. 6 meses después, el sol de Italia me calentaba los hombros. Estaba en la terraza de un pequeño restaurante en la Toscana. Vino blanco, pan caliente, pasta. No había prisas, no había exigencias. Isabel estaba conmigo. Y yo, Carmen, simplemente observaba los viñedos, respirando. No puedo creer que estemos aquí, dije. Tengo 77 años y por fin estoy viviendo como siempre quise. Isabel levantó su copa. Ricardo estaría orgulloso de ti, Carmen. Por nosotras. Mucho había cambiado. Carlos y Sofía habían presionado, rogado, luego enfadado. Carlos vino con flores, pero siempre con un «pero si mamá pudiera». Me negué. Se dieron cuenta de que era definitivo. Ana me contó que Sofía dejó su trabajo y ahora era agente de alquileres, trabajando duro. Vendieron la adosada, se mudaron a un piso más pequeño. Han tenido que esforzarse, abuela. Y, sorprendentemente, les ha venido bien. Miguel trabajaba en el bufete del abogado Morales. A veces me llamaba para preguntar cómo estaba. Sentía que, por fin, comunicándose conmigo de verdad por primera vez. Ana insistió en el viaje, me ayudó a planearlo todo. Ahora, abuela, vive la vida. Vívela bonito. Recordé que siempre pospuse mis sueños, por cosas más importantes. Pero él, después, nunca llegaba. Ahora soy libre, me dije. No le debo nada a nadie. Esa tarde, le envié un mensaje a Ana. Mi niña, Italia es maravillosa. Ven, algún día. Te enseñaré esas calles donde hacen café como en las películas. Te quiero mucho. Adjunté una foto. Una foto mía con un chal ligero, arrugada y cansada, pero con ojos claros. Viva, verdadera y libre. Por la noche, salí al balcón. Isabel leía un libro. Yo solo miraba el cielo, un azul cálido y profundo. Abajo, los grillos cantaban. Sonreí. Lo había conseguido. Sí. Dediqué décadas,
cientos de transferencias, miles de silenciosas concesiones, pero finalmente pude decir basta. Pude elegirme a mí misma. Pude vivir. No como una mujer cómoda, sino como la dueña de mi propia vida. Mi teléfono vibró una vez más. Era Carlos. Sonreí. No respondí. Quizás más tarde. O quizás nunca. Ahora tengo algo más importante que hacer. Vivir. La historia de Carmen concluye aquí. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Carmen? ¿Habrían hecho algo diferente si hubieran estado en su lugar? Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios, los leo todos, uno por uno. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le emocionará, y suscribirse al canal 1257 Sulvester, para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la siguiente historia y quién sabe, la próxima vez, quizás sea usted quien cuente la suya.